La paz del Señor para todos mis hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Por la gracia y la misericordia me encuentro bien, espero que ustedes también, en la misma bendición que estamos teniendo cada uno, que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, y por gracia y misericordia de Él estamos en su camino. Por eso el Señor hoy nos va a mandar una palabra para que nosotros meditemos esta palabra, que la prediquemos y que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría y fortaleza espiritual para poder hacer todos los mandamientos que el Señor quiere que hagamos para que estemos delante de su presencia. Voy a leer 1 Corintios capítulo 4, comenzaré a leerlo del verso 9. Lo leo bajo la sangre de Cristo. Dice así su palabra, porque según pienso, Dios no ha exhibido a nosotros, a los apóstoles, como postreros, como a sentencia, dos a muerta, pues hemos llegado a hacer espectáculos en el mundo y los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos porque amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofetados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestra propia mano y nos maldecimos y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. No difamamos y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos y amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Tito, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos estáis envanecidos, más como si yo nunca hubiese de ser ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor o con espíritu de mansedumbre? Hasta acá nomás, hermano, el Señor nos está diciendo la palabra de que Pablo, vemos que tanto pasó la palabra y tantas cosas ha pasado para que nosotros también podamos leer estas palabras en este momento, para que meditemos cuánto ha pasado este hermano apóstol de Jesucristo, para que nosotros hoy también tengamos la sabiduría y la gracia y la misericordia, porque él fue el que salió la palabra de Israel y fue a España, a Italia y en muchos lugares, a Roma. Vemos que él prácticamente hizo 4 viajes, 5 cortos, y vemos que el Señor siempre estuvo al lado de él para pasar la palabra. Él fue el embajador de la palabra del Señor para que todos crean que Jesucristo ha resucitado y está entre medio de cada uno. Por eso, como dice su palabra en Juan 3:16, dice: Dios amó tanto al mundo que mandó a Jesucristo. ¿Para qué? Para perdonar nuestro pecado, para enclavar en la cruz del Calvario toda nuestra enfermedad y toda nuestra maldad. Y vemos que ahí se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, y el Señor le dijo: este va a ser un instrumento en mío para que vean que Jesús, el Padre Celestial, lo ha mandado a este hijo Pablo para que medite la palabra del Señor, para que medite que Jesús es el poder del mundo entero, que Él puede hacer todo milagro y maravilla. Por eso el Señor nos habla en estas palabras,
porque según Dios nos ha exhibido, vemos que el Señor ha sido apóstol, ¿viste? Han sido como espectáculo, vemos que ellos pasaban la palabra. Nosotros hoy hablamos de la palabra del Señor, vemos y nosotros estamos libremente, por gracia y misericordia de Jesucristo y el Dios Padre Celestial, y por intermedio también de Pablo, que fue a todos los lugares y llenó el Evangelio en todo el mundo. Y vemos que fueron espectáculos. ¿Cómo fueron espectáculos? Dice que a veces fueron tirados en los leones, y vemos que así como los profetas fueron, pero el Señor tapó la boca de los leones, en el medio del fuego el Señor los libró. Vemos que eran espectáculos para todos aquellos que no querían hacer la voluntad del Señor, pero ellos lo soportaron todo. A veces nosotros no podemos soportar, no hay ninguna cosa que nos estén haciendo en este mundo, pero sabemos que con el poder de la gracia y la palabra del Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él dice que los maldecían y Él bendecía. Vemos, Él muchas veces decía, hasta que esto padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos afectados y no tenemos morada fija. Vemos que él no tenía una morada fija, era un misionero que llevaba la palabra del Señor. Un misionero no tiene morada fija, sino que está en pueblo, en ciudad, y en naciones y naciones, pasando la palabra del Señor para que se arrepientan y tengan la vida eterna, y tengan el poder del Señor en cada uno de nosotros, y reciban el Espíritu Santo para que puedan glorificar su santo y bendito nombre. Vemos, nos fatigamos trabajando, vemos que él trabajaba. Vemos, hermano, no es que no trabajaba, dice, nos fatigamos trabajando con nuestra propia mano. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Él trabajaba con su propia mano, no quería que nada sea rentado, sino él se mantenía con su propia mano. Dice que el Señor le dio la mano, que él trabajaba y hacía tienda. Él trabajaba en ese lugar y él se mantenía. Vemos, hermano, que el Señor así nos quiere a cada uno de nosotros, que nos mantengamos con las manos limpias, de toda, que no tomemos nada, cosa fea en este mundo, sino que padecemos, pero por gracia y misericordia del Señor, el Señor siempre nos va a dar la victoria, vemos. Porque aunque tengáis, vemos que dice la palabra del Señor, Pablo le dice a los corintios, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo Jesús, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús os es engendrado por medio del Evangelio. Vemos que Él lo engendró. Aunque tengamos muchos, vemos maestros que vemos, o esos ayos serían aquellos que instruyen a los hijos, que cuidan a los hijos ajenos, o que le enseñan a los jóvenes, o que enseñan a los niños. Aunque tengáis muchos más, dice la palabra de 10.000, es maestro. Dice, pero yo te engendré con la palabra, te engendré con el Evangelio del Señor. Vemos que él había entrado en esos lugares que a veces tenían muchos estudios, aunque tenían mucho estudio como lo tenía él tenía mucho estudio de esta tierra y lo dejó a un costado para poder practicar y darle la palabra a todo aquel que cree que Jesucristo es el Salvador de nuestra alma. Y vemos, por tanto, ruego que me imitéis. Vemos, dice muchas veces, yo no tengo que imitar a nadie, yo tengo que imitar a Cristo. Pablo también decía que lo tenía que imitar, porque lo que hizo Pablo también, nosotros también tenemos que imitar, porque vemos que él decía, tenía hambre, tenía sed, tenía mucho, tenía encarcelado, estaba en muchos momentos difíciles, pero él, vemos como lo dice la palabra, en debilidades, pero cuando él clamaba al Señor, me sentía fuerte porque Cristo estaba al lado mío. Así también cada uno de nosotros, no tengamos temor de nada, aunque a veces nos sentimos despreciados, a veces nos dirán cualquier cosa porque pasamos enfermedades, nos dirán muchas cosas porque pasamos muchos problemas económicos o porque problemas tenemos en la familia, pero el Señor, cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor viene al encuentro y nos pone nuevamente en la piedra que es Jesucristo y nos da la salida, porque hemos creído que Jesucristo es el Salvador de toda alma, para que podamos creer en Él, que nosotros confiemos, creemos y oramos con fe, creemos con fe que Jesucristo todo lo puede. Algunos están envanecidos, algunos se envanecen, hermano, no se lo envanezcamos que estamos en el camino, no lo envanezcamos porque Cristo es el que hace toda la obra. Nosotros, hermanos, somos siervos, hijos del Dios Altísimo y ya tenemos con eso suficiente.
Pero vemos, el que él conocerá, vemos, porque vemos, dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y os conoceré, y os hablaré palabras. Y no las palabras, sino con el poder de andan envanecidos. Vemos que andan con poder, parece que tienen poder, pero ella se envanece. El poder lo da el Señor. A veces no nos confundamos, hermanos, que yo hice aquello, y nos envanecemos y tomamos la gloria del Padre Celestial. El Señor hace todas las cosas, porque el reino de Dios no consiste en palabras. A veces somos muchas palabras, a veces somos muy palabreros, pero a veces la obra no concuerda con lo que estamos diciendo, sino con poder. Veremos que con el poder, ¿cuál es el poder? Es la palabra del Señor. Vemos, dice, como aquel centurión, a ver que dijo, di la palabra y mi siervo será salvo. Vemos que la palabra de Dios tiene poder. Ahí nosotros creemos y nosotros nos afirmamos que la palabra de Dios tiene poder. Y si le decimos a este monte, desarraigate y plantate en otro lugar, en el nombre de Jesucristo, el Señor lo va a hacer, porque es la palabra con poder. Vemos con aquel que le dijo, el Señor le dijo, ¿qué querés que te haga? No sabía que estaba inválido, no sabía que estaba enfermo, casi a 38 años que estaba ahí. ¿Pero por qué le preguntaba? Porque quería que entre Jesús en su corazón, que crea que Jesús era el Salvador. Vemos al Señor, a ti te digo, toma tu lecho y anda. Así nos dice a cada uno de nosotros, que creamos con fe, con confianza, y el Señor nos dará la victoria. Así también, el Señor te pregunta a vos, al Señor me pregunta a mí, ¿qué quiere que te haga? ¿Cómo se sabe todas las cosas? ¿Cómo me pregunta eso? Diremos nosotros, pero el quiere que le digamos, que le supliquemos, que le clamemos al Señor, y el Señor nos dará la victoria. Hermanos, siempre el Señor te va a tomar en tu mano. Andemos con la mano del Señor, no nos alejemos del camino, no nos alejemos de la vanidad de este mundo, sino tomémonos de la mano del Señor y seamos como un niño, que así como llevamos nosotros a nuestros hijos cuando eran niños, a nuestros nietos cuando éramos, que lo tomamos de la mano y vamos a vivir. El niño se sentía protegido. Nosotros también somos como niños delante de la presencia del Señor, tomados de su mano y caminamos junto con Él, porque Él es nuestro guardián, es nuestro conductor y Él nos dará la victoria. Y vemos que así el Señor nos dice también, ¿qué querés? Pablo después le decía cuando lo iba a visitar, hermano, dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿O con amor? ¿O con el espíritu de mansedumbre? Hermano, ¿cómo querés que hoy estemos? ¿Cómo vamos a visitar a un hermano? ¿Con la vara? ¿Le vamos a decir esto? ¿Le vamos a hacer aquello? ¿O le vamos a hablar? ¿O con amor? ¿O con el podemos, dice, o con el espíritu de mansedumbre? Así tenemos que ir a visitar a cada uno de nuestros hermanos. Así tenemos que visitar a nuestro prójimo. Así también tenemos que visitar a aquellos que no conocen el camino del Señor. Así el Señor nos va a dar la victoria. Hermano, siempre con mansedumbre y con amor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La paz del Señor para todos, y reine la paz y la gracia y la misericordia en cada hogar. La paz del Señor.